Hola, buenas tardes. Es un gran placer estar aquí. Les pido una disculpa por la voz, pero tengo gripa hoy. En México muchos viven con la mano extendida, con la palma abierta, esperando la próxima dádiva del próximo político, esperando la entrega del cheque o el contrato o la camiseta o el vale o la torta o la licuadora o la pensión o el puesto o la recomendación o la concesión de un bien público, esperando la dádiva de lo que Octavio Paz llamó el logro filantrópico, la generosidad del Estado que con el paso del tiempo produce personas acostumbradas a recibir en vez de participar, personas que son vasos y tazas, ciudadanos vasija, ciudadanos olla, recipientes en vez de participantes, resignados ante lo poco que se vacía dentro de ellos, porque la economía no crece lo suficiente, porque el país no avanza como debería, porque el tiempo transcurre y los pobres no dejan de serlo. En México sigue siendo difícil saltar de una clase a otra, de un decil a otro. En México la brecha entre los de abajo y los de arriba es cada vez más infranqueable. Como lo revela un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, el hijo de un obrero solo tiene el 10% de probabilidades de convertirse en profesionista. Nacer en la pobreza en este país significa, en la mayor parte de los casos, morir en ella. Este es el argumento central de un artículo reciente en el Wall Street Journal, magistral por lo que plantea, pero doloroso por lo que revela. Un país dividido, un país atorado, un país que no educa a su población, un país con mucho petróleo, pero con pocos ciudadanos participativos, un país de empleados en vez de emprendedores, damnificado por las riquezas que explota, pero no comparte con las mayorías. Desde hace cientos de años México le apuesta a los recursos naturales que tiene y a la población mal pagada que los procesa. Le apuesta a la extracción de materias primas y a la mano de obra barata que se aboca a ello y se convierte por ello en un lugar de pocos dueños y muchos trabajadores, de hombres ricos y empleados pobres. Crea virreinatos y haciendas y latifundios y monopolios. Concentra la riqueza en pocas manos y erige gobiernos que lo permiten, gobiernos liberales o conservadores, priistas o panistas compartiendo el mismo fin. Un sistema que protege al capital por encima del trabajo, que mantiene baja la recaudación y por ello no tiene recursos suficientes para invertir en la educación. Y donde no hay impuestos recaudados, no hay gobiernos eficaces. No hay un Estado que invierta en su población, no hay partidos que se centren en el capital humano y cómo formarlo, no hay líderes que piensen en la educación como primera prioridad. En cambio, sí hay mucha obra pública, muchos caminos y puentes y segundos pisos y torres del Bicentenario, muchas formas de obtener apoyos cortoplacistas y los votos que acarrean, muchas formas de vida y de hacer política vivas en el PAN, en el PRI, en el PRD, formas de ejercer el poder que tienen a México agarrado de la nuca. Crean un sistema de clientelas en todos los ámbitos, un sistema de élites acaudaladas, amuralladas, asustadas ante los pobres a quienes en realidad no han querido educar. Porque no quieren franquear la brecha que tanto los beneficia, porque no tienen incentivos para hacerlo, porque ahí están los choferes y los obreros y los maestros y las empleadas domésticas y los jardineros mal pagados, los que asisten a la escuela por turnos y dejan de hacerlo porque no parece importante, sin primaria terminada, sin preparatoria acabada, sin una carrera profesional para hacerlos productivos y competitivos, ciudadanos empoderados de México y del mundo. Un sistema en nuestro país político, social, cultural, basado no en el mérito, sino en las relaciones, basado no en la excelencia, sino en los contactos, donde importa menos el grado que el apellido,
donde los puestos se adjudican como recompensa a la lealtad y no al profesionalismo, donde las puertas se abren para los disciplinados y no necesariamente para los creativos. La palmada en la espalda y el guiño en el ojo, los matrimonios que cimentan alianzas de negocios y de clase, las compañías que pasan del abuelo al hijo, al nieto, el monopolio estatal que se vende al amigo y lo convierte en multimillonario. Ahí están los muros educativos, culturales, sociales, empresariales, construidos contra los de afuera, obstaculizando la movilidad, evitando el ascenso, impidiendo el ingreso de los pobres, de los provincianos, de los empresarios innovadores, de la competencia, de los que no tienen acceso al crédito, de los que aprovecharían oportunidades reales si existieran y que cruzan la frontera 400,000 personas al año en busca de ellas. Millones de mexicanos supervivientes ansiosos de un sistema que no funciona para ellos. Frenando la competitividad del país ante un mundo globalizado, llevando la frustración a las calles de estados como Oaxaca, reforzando la desesperanza de los desposeídos, arando el terreno para que cualquiera que ofrezca recetas rápidas y que provea un proyecto alternativo con el cual salvar a la nación tenga eco, alimentando el éxodo y la exportación de talento que entraña, convirtiendo a México en un país en el que 1 de cada 5 hombres entre la edad de 25 y 35 años vive en Estados Unidos. México tiene estabilidad, es cierto. México no ha padecido otra crisis en años, es cierto. México tiene el programa Oportunidades, es cierto. Pero eso no es suficiente para construir una clase media amplia, para garantizar la movilidad social, para crear trampolines que permitan saltar de la tortillería al diseño de software, para darle 8 años más de educación al 20% de la población más pobre de este país, para cambiar una estadística que encoge el ánimo. El porcentaje de mexicanos entre 25 y 34 años con educación superior es de 5%, comparado con 2% para una generación 30 años mayor. Otros países lo han hecho más y lo han hecho mejor. En Corea del Sur la proporción hoy es de 26%, cuando hace 30 años era solo de 8%. Hace 25 años la economía coreana era 4 veces menor a la de México. Este año la rebasa. Algo está mal, algo no funciona, tiene que ver con una cuestión profunda, histórica, estructural, con la cual comencé esta presentación. La apuesta que el país le hace a sus recursos por encima de su población, la extracción del petróleo por encima de la inversión en la gente, la concentración de la riqueza que este modelo genera, las disparidades que acentúa, la población poco educada y pobre que produce, el comportamiento clientelar que induce, la ciudadanía poco participativa que engendra, los recipientes apáticos que hornea generación tras generación. Y el círculo vicioso que esto institucionaliza, ese patrón de comportamiento transeccional que condena a México al estancamiento independientemente de quién llegue a Los Pinos y gobierne desde ahí. Ese patrón de reformas parciales o minimalistas o postergadas, de privatizaciones amañadas o mal ejecutadas, de todo lo que no se hace porque el petróleo vale más de $70 el barril. Eso que permite perder el tiempo, evitar las reformas indispensables, darle cosas a la población en vez de educarla.